Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Dice Donald Trump, y lo dice textualmente, que está yendo muy bien y que los mercados acabarán respondiendo con subidas a su declaración de guerra comercial a todo el mundo. La realidad es justo la contraria. Ayer vimos un desplome en las bolsas que ha llevado a Wall Street, por ejemplo, a su peor sesión en los últimos 5 años, a los tiempos de la pandemia. La economía empieza a temer que se produzca una recesión mientras cada país explora su manera de responder a la Casa Blanca. Todo va bien, dijo Trump, esto es como una operación, como cuando operas a un paciente, o sea que primero duele y luego llegarían los efectos. Lo que ha reconocido Donald Trump es que piensa usar los aranceles como una herramienta para negociar, o sea, para que los demás cedan, lo que deja en el aire la pregunta de si esta guerra no puede explicarse también como un chantaje. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Lo último que ha dicho el presidente de los Estados Unidos es que estaría dispuesto a replantearse algunos de estos aranceles si le ofrecen, esto es textual, si le ofrecen algo fenomenal. Él, de entrada, está convencido de que habrá un boom en las bolsas. Un boom en los mercados, las bolsas van a ser como un boom, dijo Trump. Y la verdad es que lo fueron, pero en sentido inverso al que pronostica. Hemos asistido a caídas que no veíamos desde la pandemia. El Nasdaq llegó a dejarse un 6%, donde tienen más peso las tecnológicas, especialmente golpeadas. Nike, con mucha de su producción en Vietnam, se dejó un 11%. En Europa la que más cayó fue la bolsa de Milán, que se dejó más de un 3,5%. Bruselas, aquí en Europa, tiende la mano a la negociación, aunque el reto va a ser unir todas las voces de los 27, desde quienes expresan dudas con las sanciones, como por ejemplo la italiana Giorgia Meloni. Ad esempio, io non sono convinta che la scelta migliore sia quella di rispondere a dazi con altri dazi, perché dice que no está convencida de que lo mejor sea responder a los aranceles con más aranceles. Desde esta posición hasta la de Emmanuel Macron, que ha llegado a pedir que se frenen las inversiones previstas en Estados Unidos. Las próximas inversiones o las anunciadas estas últimas semanas deben ser suspendidas durante un tiempo mientras no se hayan clarificado las cosas con Estados Unidos. ¿Cuál sería el mensaje si grandes actores europeos empiezan a invertir miles de millones de euros en la economía americana en el momento en que nos golpean? Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Bruselas, Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy mismo se van a producir ya las primeras conversaciones entre Bruselas y Washington, pero son conversaciones que tienen una cuenta atrás porque el miércoles que viene Trump empieza a aplicar unos aranceles específicos del 20% para toda la Unión y será el miércoles cuando Europa tenga que votar precisamente las primeras medidas contra Estados Unidos, así que ahí tendremos un primer test sobre la capacidad europea de permanecer unida. Sí, aunque la Comisión sigue priorizando la búsqueda de un acuerdo con Estados Unidos, de ahí las conversaciones que tendrá este viernes el comisario de Comercio Maroš Šefčovič con sus homólogos estadounidenses. Bruselas ya ha diseñado un calendario para desplegar sus contramedidas en el caso de que al otro lado del teléfono sigan encontrando a un interlocutor que no quiera una solución negociada. Y ese calendario nos lleva en primer lugar al miércoles que viene. Ese día las capitales votarán el primer paquete de medidas, los aranceles en respuesta a los aranceles al aluminio y al acero. Y aunque se aprueba por mayoría cualificada y no por unanimidad, lo que minimiza el riesgo de que una capital pueda bloquear esa respuesta, esta votación sí podrá ser la primera prueba para comprobar si todas las capitales están con la Comisión o si apoyan la forma en la que el Ejecutivo Comunitario calibra su respuesta. Ahí tenemos las dudas que escuchábamos de Giorgia Meloni, pero tenemos también la firmeza que exige Alemania o Francia. Precisamente los líderes comunitarios tienen que la unidad es una de las fortalezas de la Unión para enfrentarse a los aranceles de Donald Trump. Aranceles que afectan, según los cálculos de Bruselas, al 70% de las exportaciones. Estamos hablando de 370.000 millones. Por eso Bruselas, Ángels, además del diálogo, apuesta por represalias duras y selectivas y ante el aislacionismo de Estados Unidos, seguir diversificando los mercados. Pues seguimos en el abierto, Enrique, hasta ahora. Hasta ahora. La pregunta de si Europa será capaz de responder unida sirve en realidad para cada país, también para España, si será posible esa unidad. Pedro Sánchez anunció ayer que va a movilizar 14.000 millones para las empresas afectadas. Podrán obtener créditos para que preserven su actividad y se incluyen también ERTEs. Lo hicimos durante la pandemia, lo volvimos a hacer durante la espiral inflacionaria, lo hicimos durante las DANAs, ahí está la DANA de Valencia, y lo vamos a volver a hacer ahora. Nuestros ciudadanos y nuestras empresas, nuestros agricultores y nuestras industrias pueden estar seguros de ello.
Esto fue por la mañana, luego por la tarde hubo ya una primera reunión entre el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, en nombre de un equipo económico del Partido Popular. En su comparecencia del mediodía, la verdad es que el presidente del Gobierno aprovechó para decir que él no va a hacer lo que hizo el PP cuando estuvo en el Gobierno. Es cierto que hubo una época en la que el Gobierno de España fue indolente ante las crisis. Una época marcada por dogmas neoliberales del sálvese quien pueda, pero esa época pasó. Y desde que estamos en el Gobierno las cosas son muy distintas. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. Hoy Carlos Cuerpo va a seguir con las reuniones, pero de lo que dicen tanto el Gobierno como el PP parece que están de acuerdo en la mayoría de las cosas. Otra cosa es que vayan a ser capaces de actuar unidos. Sí, de entrada tanto PSOE como PP defienden que en este asunto se debe actuar desde la unidad, tanto entre los países de la Unión Europea como lo que parece más difícil en el plano político nacional. Sánchez y Feijóo fueron ayer muy críticos con la decisión de Donald Trump y buena parte de lo que reclama el líder del PP va en la línea de lo que anunció el presidente del Gobierno en su comparecencia. El Ejecutivo confía en que esta vez sí sea posible alcanzar algún tipo de acuerdo con el principal partido de la oposición, aunque la desconfianza entre ambos sigue siendo enorme. Génova reclama información y diálogo a todos los niveles y en la Moncloa recuerdan que va a haber diálogo social. Se ha constituido una mesa con sindicatos y patronal, también diálogo territorial. Se va a convocar a los consejeros del ramo de las comunidades autónomas y con los grupos parlamentarios. Hoy el ministro de Economía va a celebrar encuentros con todos los portavoces salvo a Vox. Se mantiene el cordón a la ultraderecha, con quien esperan en el Ejecutivo el PP se distancia en este proceso. Ayer Cuerpo se reunió con Juan Bravo para explicarle el plan que por la mañana había detallado Sánchez. Génova habla de una conversación de buen tono en la forma, pero superficial en el fondo. La comparecencia del ministro el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados servirá a Ángels para medir la temperatura a esa posibilidad de entendimiento que hasta ahora ha sido imposible. Guille, hasta luego. Hasta luego. Hablaba Guille de la ultraderecha española. Bueno, pues quienes están haciendo verdaderos equilibrios o lo intentan son los representantes de Vox, que se dicen los más patriotas y a la vez los que más siguen a Donald Trump, cuyos aranceles impactan directamente sobre nuestra economía. Contamos ayer aquí en directo la primera reacción de Santiago Abascal, que puso un tuit en redes en el que no mencionaba siquiera a Donald Trump. Decía que toda la culpa era de von der Leyen, de Sánchez, de Feijóo. Luego compareció José María Figaredo, que habló de una malísima noticia para referirse a los aranceles, aunque le puso muchos peros. Nosotros podríamos reprocharle algo a Donald Trump si tuviésemos el Ministerio de Exteriores, hubiésemos intentado negociar y no hubiésemos sido capaces. Pero a día de hoy, a quien hay que reprocharle es a los ministros de Exteriores de España y al alto representante de la Unión Europea, al ministro de Economía o a la ministra de Hacienda de España. En el PP creen que esta es una oportunidad para separarse del discurso de Vox. Lo que ocurre es que en paralelo acaban de negociar con Vox los presupuestos de Valencia, que han puesto como ejemplo para otras comunidades. David Junquera, buenos días. Buenos días. Para guerra provocada por Trump, Ángels. PP y Vox andan negociando presupuestos en las comunidades, pero los aranceles han desatado las hostilidades entre ambos. En Génova creen que el seguidismo de los de Abascal les puede hacer mella en el electorado del sector primario. Y claro, allá que van. Ningún patriota puede defender a quien perjudica a los intereses de nuestros ciudadanos. Feijóo le da a Vox donde duele, lo del patriotismo, y la ultraderecha responde que la culpa es del bipartidismo, que Trump no tiene nada que ver, que esta maratón arancelaria sucede porque Bruselas la desea. Y esta situación es la que es porque los sucesivos gobiernos socialistas y la administración von der Leyen en Europa nos está lanzando a la guerra comercial de forma voluntaria. José María Figaredo ha evitado en todo momento criticar al presidente estadounidense. Hay nervios en Vox y celebración en Génova, donde creen que esta encrucijada hace polvo a Abascal, por lo que la guerra de las derechas, al menos en este plano, va a continuar. El que ha tenido también que rebuscar sus argumentos es el presidente argentino Javier Milei, que de hecho está en Estados Unidos. Washington va a imponer a Argentina aranceles del 10% y Milei lo celebra porque dice que podría haber sido peor. Desde Buenos Aires, Berta Raventós. Buenos días. En su 9º viaje a Estados Unidos desde que es presidente, Javier Milei ha elogiado los aranceles de Donald Trump y ha dicho que Buenos Aires y Washington irán de la mano para hacer a Argentina grande de nuevo. Esto no es una medida aislada.
será un paso de adelante en la decisión de la República Argentina. Horas antes, su portavoz Manuel Adorni reiteraba la intención de establecer un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y decía que Trump no es proteccionista. Esta medida confirma que Trump precisamente no es proteccionista, sino que hace geopolítica, digamos, con los aranceles. Las acciones argentinas en Wall Street han caído hasta un 11% tras el anuncio de las tarifas y el índice riesgo país, que mide el riesgo de inversión en Argentina, ha escalado a su nivel más alto en los últimos 6 meses. En una medida muy criticada por la oposición, Milei ha pedido un nuevo préstamo al Fondo Monetario Internacional, por el cual Argentina recibirá 20.000 millones de dólares en los próximos meses. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Han vuelto las noticias de las masacres de Israel en Gaza, si es que alguna vez dejaron de suceder. Ayer hubo más de un centenar de muertos en la franja, entre ellos 18 niños. Israel atacó una escuela en la que se refugiaban miles de desplazados. Y esta madrugada se ha reunido en Nueva York el Consejo de Seguridad Extraordinario de la ONU para estudiar la matanza de 15 personas, sanitarios, que fueron encontrados muertos, maniatados con signos de tortura en una fosa común en el sur de Gaza. Israel defiende su ofensiva, Bayo. Y su embajador ante la ONU ha vuelto a culpar al Consejo de Seguridad de no querer ver que los miembros de Hamás se mueven, dice, en ambulancias por la franja y se esconden, añade, en instalaciones humanitarias, como la escuela refugio donde el ejército israelí mató ayer a 33 personas, 18 de ellas menores, en la capital de Gaza, o la antigua clínica de la UNRWA en Jabalia, bombardeada un día antes. Allí murieron el miércoles otros 22 palestinos, incluidos 9 niños. Hace tiempo que el personal sanitario en la franja se ha convertido en objetivo militar para Israel, acusada de haber ejecutado y enterrado en una fosa común a 15 sanitarios asesinados en Rafah. Consternado se declaraba ayer el alto comisionado de los derechos humanos de la ONU por esa ejecución. Dice que Israel podría haber cometido una nueva presunta violación de derechos humanos. Justo ayer Netanyahu visitó al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Netanyahu tiene una orden de arresto internacional, pero Orbán anunció en presencia del primer ministro israelí no solo que no iba a respetar esa orden de detención, sino que sacaba a Hungría de la Corte Penal Internacional porque, según él, está politizada. Y la otra gran noticia internacional a esta hora está en Corea del Sur, cuyo Tribunal Constitucional ha aprobado por unanimidad la destitución definitiva del presidente Yoon Suk-yeol tras su declaración de la ley marcial el pasado diciembre. Yoon ordenó al ejército asaltar el Parlamento con el objetivo de arrestar a los principales dirigentes de la oposición que amenazaban con abrir una investigación por corrupción contra su esposa. Una especie de autogolpe, vaya, que fracasó y que ha acabado costándole el cargo y una posible condena a cadena perpetua por insurrección. Con esta destitución de ahora, los surcoreanos empiezan a cerrar uno de los episodios más turbulentos de su historia reciente. Se preparan ya para ir a las urnas. Vamos a ir en directo a Bilbao, donde anoche se produjo una batalla campal en el desalojo de un Gaztetxe, un centro social juvenil. Sonaba la intervención de la Ertzaintza y 5 detenidos, 4 ertzainas heridos en esta protesta en la que participaron cientos de personas. Terminó con episodios de violencia en la calle y fue la previa al desalojo previsto para las 9 de esta mañana. En ese local de Bilbao está ya nuestro compañero Guillermo Sabas, Egunon. Egunon, sí, a las 9, como decís, está previsto el desalojo aquí en el Gaztetxe de Echarri, en el barrio de Recalde de Bilbao, pero los primeros agentes antidisturbios de la Ertzaintza ya han accedido al edificio. Como decíais, un Gaztetxe en euskera se refiere a un local autogestionado por jóvenes, usualmente ocupado, de ahí que se vaya a desalojar. Hasta ahora unas 200 personas se concentran delante del Gaztetxe y hay un dispositivo policial bastante amplio que rodea el edificio y las manzanas de alrededor. No hacen más que llegar jóvenes, incluso varios de ellos han pasado la noche en el interior del Gaztetxe, al igual que la policía, y hace escasos minutos lanzaban incluso fuegos artificiales en señal de reivindicación. Anoche sucedieron esos primeros incidentes que dejaron 4 policías heridos y 5 jóvenes detenidos. Pues estaremos muy pendientes, Guillermo, de este desalojo. Hasta luego. Hasta ahora. El Ministerio de Sanidad reúne hoy de nuevo a las comunidades para intentar aprobar el plan de salud mental que rechazaron las autonomías del Partido Popular. El modelo intenta que España deje de ser uno de los países del mundo que más psicofármacos consume. Mariola Lourido. Sanidad ha introducido cambios en el aspecto más polémico del plan para que lo apoyen las comunidades autónomas del PP y los psiquiatras críticos. El nuevo documento al que ha tenido acceso la cadena SER concreta que la de prescripción de psicofármacos se refiere a los antidepresivos y los ansiolíticos o hipnosedantes. Se hará una guía basada en la evidencia científica para que los profesionales receten menos, porque España es el primer país del mundo en consumo de ansiolíticos y el 4º en antidepresivos. Hemos preguntado al PP si ahora va a votar que sí, pero guarda silencio. El plan propone además aumentar los psicólogos y psiquiatras y alternativas para evitar que se ate a los pacientes ingresados.
reducir tanto la contención mecánica como la química con medicamentos. Y ahora la opinión de la directora del País, la opinión de Pepa Bueno. Pepa, buenos días. Buenos días, Ángels. Buenos días a todos. Trump domina la comunicación. En la Casa Blanca, mientras declaraba la guerra comercial al mundo entero, no hablaba para nosotros, europeos, asiáticos, africanos, resto de americanos, ni para su equipo de gobierno, que le aplaudía cada chiste. Hablaba para los trabajadores con chaleco amarillo presentes en el acto y para los que estaban en casa. Con datos falseados, repetía y repetía la conclusión. Ellos nos han estafado, son los culpables de vuestra pobreza. Ahora van a empezar a pagar y aunque cueste, volveremos a ser grandes de nuevo. La verdad y la mentira ha dejado de ser relevante en su discurso, el sufrimiento que provoquen sus medidas, incluso dentro de Estados Unidos, también. Necesita dinero para seguir ejecutando su programa ideológico ultraconservador y para conservar la hegemonía mundial. Caiga quien caiga. Y en 10 minutos el abierto. Esta mañana vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Mariola Urrea, Gonzalo Velasco y Víctor Lapuente. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.